En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Convicción Radio? Esto es un nuevo capítulo de En Defensa de la Tradición. Seguimos profundizando en el avance de la falsedad, del error dentro de la Iglesia. Y resulta indispensable conocer lo que ha sido definido como el tercer sílabus, vale decir, la encíclica de Pío XII llamado Humani Generis. Investigando la crisis de la Iglesia, se ha podido definir que ésta solo tiene lugar cuando, no en el mundo, sino en la misma Iglesia, surge una contradicción con el principio que la constituye y la rige. Tal contradicción respecto al elemento principal es la constante de todas las crisis. Y así como la crisis preformada en el mundo fue denunciada en el primer sílabus con Pío IX y después por San Pío X a principios del siglo XX, cuando comenzó a comunicarse y a internarse en la Iglesia, también lo fue por Pío XII en el denominado tercer sílabus, cuando a mitad del siglo se adentró con más difusión en ella. El tercer sílabus es la encíclica Humani Generis del 12 de agosto de 1950 y con los textos del Concilio Vaticano II constituye el principal acto doctrinal de la Iglesia después de San Pío X. La Humani Generis. En el título de la encíclica llama pronto la atención el estilo bastante categórico, inusual en las más comedidas fórmulas de otros actos doctrinales. De hecho, se enuncia en esta encíclica, se denuncian los errores que amenazan destruir los fundamentos de la doctrina católica directamente. Se plantea la existencia de una amenaza, es decir, una destrucción en perspectiva, pero que sin embargo es totalmente real. Sin ambages, se afirma, los errores ofenden a la verdad católica, incluso si no consuman su destrucción. En el inicio de esta
encíclica Humani Generis, se cita una característica de la crisis que indica su grado y expresa su novedad. El error, que en un tiempo provenía del exterior, se origina ahora en el interior de la Iglesia y no es ya un asalto externo, sino un mal intestino. No una tentativa de demolición de la Iglesia, sino, según la célebre frase de Pablo VI, una autodemolición de la Iglesia. Sin embargo, las falsas opiniones no deberían caber en ella, dado que la razón humana se encuentra en ella siempre reforzada y amplificada por la revelación. Pero es precisamente el postulado de independencia de la revelación el error primero. Y los errores que la encíclica describe no son sino forma, o más verdaderamente, denominaciones suyas. Así, el escepticismo esencial a la mentalidad moderna conduce a que nuestro conocimiento no sea aprehensión de lo real, sino puramente producción de imágenes constantemente mutables de una realidad que siempre se nos escapa. El conocimiento se hace independiente de la verdad. También el existencialismo se apoya sobre el principio de la independencia. Las cosas existentes no tendrían relación con esencias anteriores que participasen del carácter absoluto del ente divino en donde son pensadas. La encíclica ataca la mentalidad moderna, pero no en cuanto moderna, sino en cuanto pretende separarse de ese firmamentum de valores inmutables para volcarse total y exclusivamente en la existencia. Esta mentalidad no puede compatibilizarse con el dogma católico, ni siquiera siendo corregida. Los siguientes artículos explican la filiación de los errores posteriores, refiriéndolos todos al de la independencia de las criaturas. Siendo el historicismo la consideración de la existencia separada de la esencia, solamente puede encontrar la realidad en el movimiento, dando lugar a un universal movilismo. Negado el elemento transtemporal, constituido precisamente por las esencias, y negado de toda cosa temporal, el ser se disuelve en el devenir, desapareciendo todo substrato no disoluble, que sería sin embargo necesario para concebir el devenir mismo. Por otra parte, la condena del sentimentalismo consiste en una condena del sentimiento cuando no se lo contempla en la totalidad del hombre. En el fondo del hombre hay una relación esencial con su razón, y en el fondo de la razón hay una esencia que, aunque es creada, participa de lo absoluto. La descendencia de escepticismo, existencialismo, movilismo y sentimentalismo respecto al principio de la independencia, opuesto al católico, constituye el nervio teórico del documento de Pío XII. La reprobación de errores individuales derivados del primer error, como el repudio de la metafísica, el evolucionismo general, el criticismo escriturístico, el naturalismo religioso y otros errores teológicos específicos, siendo uno de los mayores la negación de la transubstanciación, son puramente secundarios y accesorios, y debe asignárseles un papel secundario cuando se trata de establecer dónde es atacado el principio mismo del catolicismo. Este principio es la dependencia de todo lo antropológico respecto a lo divino, negada la cual se diluye el fundamento de toda axiología, de todo fundamento inmutable, tal como afirma el documento de Pío XII, Humani Generis. Cabe hacer la observación de que la juventud de hoy
que cada día es menos cristiana y se aleja más de la posibilidad de ser católica, ha sido una juventud criada con principios del existencialismo y en un ambiente de absoluto escepticismo. Resulta notable cómo este gran papa tuvo la capacidad de interpretar la realidad y darnos tal vez la última gran advertencia antes de la debacle del Concilio Vaticano II. Y esto resulta evidente por cuanto esta juventud, empapada de existencialismo, escepticismo, naturalismo y todos estos errores que denunciaba en su encíclica Humani Generis, lejos de ser combatidos por la jerarquía de la Iglesia actual, resultan propiciados, y ni hablar del sentimentalismo, dentro de la Iglesia a través de las sectas como el carismatismo y el camino neocatecumenal. De hecho, cuando se proclama que el fundador del origen de estos errores, es decir, el principio de independencia, el principio del libre examen, el espíritu de independencia, me refiero a Martín Lutero, y es elevado a una persona de gran espiritualidad y cuyos seguidores pasan a ser hermanos separados en la fe y ya no son herejes, entonces obviamente se quita el piso, los fundamentos para poder combatir esos errores y esas filosofías, esas pseudofilosofías podríamos decir. Es el drama de la Iglesia. Y en esto también tiene que ver mucho el pensamiento de Emmanuel Kant, a quien seguiremos estudiando a partir de ahora. Heine se quejaba de que Kant fuera un comerciante mezquino que la naturaleza había hecho para pesar té y azúcar. Por desgracia, Kant, rebasando sus límites naturales, se hizo pensador y su pensamiento llegó a destruir todo un mundo. Y eso que durante los primeros años de la vocación de escritor de Kant, en Prusia se perseguía abiertamente a los herejes. El profesorcito de lógica de Königsberg ya había publicado algunas obras de estilo confuso, que solo podían interesar a algunos intelectuales originales, cuando sacó a la luz su crítica de la razón pura en 1781. Su estilo complejo y engorroso lo salvó de la censura del Ministerio de Educación prusiano. El inquisidor que en Berlín hubiese querido condenar su obra se habría visto en un aprieto para extraer de ese libro una sola herejía contra la fe luterana. Había tenido muy poco éxito, poca gente lo leería y desde luego nadie lo comprendería. Ese libro, aunque desconocido en sus orígenes, ha ido abriéndose paso poco a poco a partir de ese momento. Se ha convertido en el manifiesto del idealismo porque niega a la inteligencia el poder de conocer la realidad. Es el agnosticismo subjetivo, la filosofía de lo incomprensible. Kant ha sufrido la influencia de sus contemporáneos y su sistema pretende conciliar el escepticismo del inglés Hume con la ciencia física de Newton. Para ilustrar cómo comprende Kant el misterio del conocimiento, imaginemos un diálogo entre los dos filósofos durante una partida de petanca. Querido Hume, mi primera bola quedó a 2 dedos del boliche. Te toca a ti desplazarla. Ahí va, querido Kant. Mira, tengo la impresión de apartar tu bola con la mía, pero es solo una ilusión. Desde mi más tierna infancia, aprendí a asociar el antes y el después como la causa y el efecto, de manera que el primer movimiento de la bola sería causa del segundo. En realidad no pasa nada de eso. Hay 2 manchas de color de acero, 2 movimientos, uno antes y otro después. Eso es todo. Es lo mismo que decía nuestro amigo Descartes, que reducía los cuerpos a su simple extensión. Por lo demás,
las sustancias a las que llamamos bolas y el primer movimiento entendido como causa del segundo, todo eso es fruto de nuestra imaginación y de los prejuicios de nuestra infancia. Le responde Kant: lo que dices, querido Hume, es muy profundo y me saca de mi ilusión realista. ¿Tenemos la certeza de captar alguna vez las cosas y sus causas? No, eso es imposible. Y sin embargo, mira, cuando lanzo mi segunda bola, no hay duda de que soy consciente de la ley de gravedad que descubrió Newton. El problema entonces es saber de dónde viene esa ley evidente, universal y necesaria. Te concedo que no vale la pena decir que procede de la experiencia recibida del exterior. Por lo tanto, ha de proceder del interior, del sujeto. Tal como lo entiendo, el conocimiento es obra de mi espíritu, que produce sus propias ideas a partir de los hechos brutos, del mismo modo que el escultor produce la estatua al trabajar la piedra. El punto de partida de la crítica de Kant está en que él le quita a las cosas su naturaleza y esencia. Para él, ni el pino ni el roble comparten la naturaleza común de árbol. Para él, la naturaleza humana no es común a Pedro y a Pablo, de modo que una inteligencia pueda comprenderlos bajo el concepto de hombre. Para él, las cosas son un plasma informe e incognoscible, y la inteligencia no tiene nada que aprender de la realidad. El ser es, puede ser, pero las cosas en bruto son impermeables a la inteligencia, y en caso de que haya inteligencia, solo puede sacarlo del interior de sí misma. Así, el pensamiento se capta y contempla a sí mismo. Esa es la esencia del idealismo. El pensamiento no llega hasta la cosa en sí misma, sino solo hasta la idea. Desde un punto de vista idealista, el espíritu humano, al despreciar desde un comienzo los hechos de la experiencia, debe fabricar en el fondo lo que conoce, y al final del trayecto solo logra conocer sus propias ideas y no las cosas exteriores. Desde una perspectiva idealista, sobre todo según los discípulos radicales de Kant, el espíritu humano lo establece todo, y todo se reduce al conocimiento que el sujeto tiene de ello, exactamente al revés del realismo. ¡Qué ilusión colosal es ese conocimiento idealista! Puede conocer su pensamiento, es decir, el fenómeno, pero no la realidad, es decir, la cosa en sí. Es un divorcio completo entre la inteligencia y la realidad. Kant proclama de esta forma la autonomía total de la inteligencia humana frente a la realidad exterior. Las consecuencias son trágicas. Kant, por ejemplo, no ve ninguna contradicción en decir que una cosa está sujeta a las leyes si se considera su apariencia, es decir, su fenómeno, y que esa misma cosa es independiente de las leyes si se considera en sí misma, es decir, la cosa en sí, porque la persona debe mirarse de dos maneras. El kantismo, al aceptar la existencia de un pensamiento de nada, de una representación sin cosa representada, llega a la conclusión de que la contradicción es posible, y aún va más lejos, pues destruye la eterna noción de verdad. La verdad kantiana se define como la conformidad del pensamiento consigo mismo. Es verdad todo lo que es coherente. En estas condiciones, huelga decir que un kantiano nunca se equivoca. Es infalible en todo lugar y en todo momento, porque las ideas que produce su cerebro son la verdad. Sus sueños más rocambolescos se hacen ipso facto verdaderos por el solo hecho de ser pensados, y sin embargo, ese pensamiento que no sabe salir de sí mismo es la definición de verdad que profesan todos los modernistas, a remolque de su maestro, Kant.
En materia de iluminismo, esta filosofía moderna firma un pacto con las tinieblas y hace abierta profesión de ignorantismo. En materia de sabiduría, cae en un oscurantismo declarado. Se dice en tono de broma que la crítica de la razón pura, que hizo tabla rasa de todo y de la religión, llenó de desesperación al criado de Kant, y que por esta razón 10 años después, el maestro decidió escribir la crítica de la razón práctica para dejarle un lugarcito a la moral. El segundo volumen sigue la misma línea que el precedente. La mejor manera de destruir algo es reemplazarlo. Kant había llegado a la conclusión de que la razón pura no puede conocer nada. En lo sucesivo, debía probar que la razón práctica, que se ocupa de las cuestiones morales, puede conocer las verdades metafísicas sobre el hombre y sobre Dios por la única salida que aún queda abierta: el yo pensante. Esa segunda obra fue objeto de una investigación más profunda por parte de los inquisidores berlineses, y es que el autor trataba en ella de cuestiones religiosas como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la libertad, cuestiones que ya había expuesto en su primer volumen, pero que habían pasado inadvertidas en ese denso conjunto. Pero también en su segunda obra, Kant, que probaba la existencia de todas estas cosas, por un camino original y oscuro, logró escabullirse por entre las redes de la censura. Los berlineses, aunque deploraban que el profesorcito no pusiera un pie en la iglesia, estaban satisfechos con sus conclusiones correctas a pesar de su razonamiento errado. Para Kant, en efecto, las tres grandes ideas metafísicas, Dios, el alma, el mundo, no son más que prejuicios en el orden de la razón especulativa. Dios está en el orden del puede ser. Es una cosa en sí desconocida. Sin embargo, Kant había heredado de su madre pietista la convicción indudable de que la vida moral es una necesidad, un deber en el que se funda la vida honesta. Y el deber, es decir, el imperativo categórico, reclama ciertas condiciones como la existencia de Dios, del alma humana y de la libertad. Por lo mismo, la idea de Dios es una consecuencia del orden moral y no su fundamento, porque, según Kant, la moralidad es más importante que Dios. Dios existe porque es útil. Esta manera kantiana de ver las cosas ¿no es tomar los deseos por realidades? Esta escapatoria de la exigencia moral, que pretende probar lo que la razón ha negado hábilmente, es en realidad un eco de las teorías de Lutero y de Siger. De Lutero, porque es la expresión más perfecta de su fe-confianza ciega. El deber moral kantiano no capta nunca la verdad, ni es del orden de la razón. Es un acto de fe ciega en nuestros instintos morales y en la existencia de Dios, del alma inmortal y del mundo. En segundo lugar, es un fideísmo al estilo de Siger. Tanto para Kant como para Siger hay dos verdades completamente separadas que pueden contradecirse tranquilamente. La verdad como conocimiento científico de los fenómenos y la verdad como creencia ciega en las cosas. Es una partida desigual entre las dos. La verdad científica no tarda en aplastar sin piedad a la verdad fideísta, confinada al campo de los dogmas pietistas y sentimentales de su religión materna. De ahí proviene la tesis corriente entre los modernistas de que lo falso, especulativamente, puede ser cierto en la práctica. Para aplicar sus principios utilitaristas a la religión, Kant publicó un tercer libro, aún más audaz que los anteriores: La religión en los límites de la razón pura,
que contenía un minucioso análisis de las doctrinas luteranas más sensibles, cuyo fundamento histórico negaba. Los credos protestantes tienen un valor puramente simbólico. Poco importa que el hombre haya cometido históricamente el pecado original, pues la conciencia basta para poner de manifiesto nuestras malas inclinaciones. Jesucristo, históricamente, solo era un hombre, pero resultaba útil presentarlo como Dios a los fieles, para que comprendan así que también ellos son en cierto modo hijos de Dios. Toda la revelación queda rebajada al nivel de la razón pura. Por ejemplo, los milagros no necesitan ser probados, pues el único testigo que vale es el alma de cada uno, y de cualquier forma, el único Dios cognoscible es el que está dentro de uno mismo. Ese Dios es tan solo una quimera, y una quimera no puede mandar a nadie al paraíso o al infierno. Esa abstracción de la divinidad corresponde a lo que pensaban los deístas de su época, que habían lanzado su desafío blasfemo: hagamos a Dios a nuestra imagen. Esa abstracción de Dios, imagen de una humanidad abstracta, imagen de la unidad del género humano, era la única manera de promover la paz en la tierra. Lejos de los credos que dividen, Kant erigía la religión de la conciencia, que luego reivindicaría a su discípulo Schleiermacher. Claramente Kant entró a la Iglesia a través de los modernistas y sus errores fueron denunciados por el gran Papa Pío XII con su encíclica Humani Generis. Lamentablemente fue desoído, y una de las más nefastas consecuencias de que Kant haya entrado a la Iglesia, más bien en el pensamiento de los teólogos modernistas que le han dado forma a la nueva Iglesia, es el ecumenismo, con todas las consecuencias que ya conocemos y de lo cual nosotros, católicos tradicionales, somos plenamente conscientes. Seguiremos analizando esto y otros aspectos de la defensa de la tradición, de la aclaración de cuáles son los orígenes verdaderos de la grave crisis por la cual estamos atravesando, para mostrar cuál es la verdadera salida, la vuelta a la tradición católica, que en definitiva es la verdad que Cristo confió a los hombres. Muchas gracias. Esto ha sido En Defensa de la Tradición, en Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad.
porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,